Bueno, acá estamos con los arquitos de 4. Ahora vamos a pasar a tejer los arquitos de 3 y acá empieza a abrirse para la piña. Entonces voy a hacer 3 cadenitas y dentro de este grupo que tenemos una vareta de un lado y 2 del otro, aquí adentro voy a tejer 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Y les paso a mostrar antes de continuar. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Empiezan a hacer nuevamente media piña. Que esto es lo que vamos a tener que repetir luego, depende del largo que nosotros le queramos dar. Y el resto obviamente ya lo han visto muchísimas veces. Dejo las 3 cadenas y formo los 3 arcos que me quedarían en este espacio que le corresponde, ¿no? al tamaño de la piña, digamos. Ahí. O sea que aquí estoy casi por la mitad, digamos, y la otra se está reiniciando. Esa es la gracia de este punto. Y que a mí me divierte muchísimo porque no es tan lineal. No soy muy amiga de todo lo lineal y... bueno, esos son gustos, ¿no? ¿Ven? Acá tenemos los 3 arquitos y acá recién ahora se está iniciando la nueva piña. Miren qué linda esa diferencia. Ahora, 3 cadenitas. Y acá completamos este grupo que acá hicimos la mitad. Bueno, acá lo tenemos que hacer doble porque acá nos tocaría la piña entera. Entonces hacemos este grupo con 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas por un lado. Ahí. Y ahora hacemos 3 cadenitas y hacemos el grupo de este lado. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Bueno, esto también ya lo hicimos un montón de veces. Y otra vez se reinician los arcos. Que en este caso, en esta hilera, son 3 que le corresponden a esta piña. Bueno, me detengo y les muestro. ¿Ven cómo se va repitiendo todo nuevamente? Todo esto que hicimos acá se va repitiendo acá. Y comenzamos con la media piña, que ya les muestro un par de hileritas más y ya luego a tejer el largo que uno desee. Así que me quedo tejiendo, todo esto es repetir, repetir y repetir. Bueno, ahora pasamos a hacer los 2 arquitos que le corresponden a esta piña y acá en la orilla vamos a hacer esa especie de V que lleva este centro que tenemos aquí. Vamos a hacer así, una cadenita, ahí, ya la tengo hecha yo, y vamos a hacer una vareta, 2 cadenitas y salto dentro del grupito este. Ahí, y hago 2 varetas. Recuerden que este es el grupito que envuelve la piña, pero al mismo tiempo comparte el espacio con la otra que están haciendo. Ahí. Entonces, acá nos vamos a encontrar con la media V que correspondería a este lugar, que ahora lo voy a mostrar más adelante. 1, 2, 3. Hago los 2 arcos que me corresponden. 1, 2, 3, 4, 5. Hago uno ahí. 1, 2, 3, 4, 5 y hago el otro aquí. Las 3 cadenitas. Y acá vamos a hacer este movimiento que está haciendo aquí la media piña. ¿Ven que se está abriendo? Bueno, acá de este lado tiene que cerrar para este lado. Entonces hacemos el que cierra para este lado. Ahí. 2 varetas. 2 cadenas y 2 varetas. Ahí. 2 cadenitas. Y acá en el medio, si recuerdan, viene esa especie de V, que es una vareta, 2 cadenas, una vareta, 2 cadenas y vuelvo al grupito. Entonces, ¿qué estamos logrando? Que acá se reinicia la piña en el medio, en esa especie de V.
y con los grupitos que se van para un costadito, van cerrando la piña que tenemos al lado. 3, 4, 5, hago un puente y se los muestro. Ahí. ¿Ven? Lo que estamos logrando es que estos grupitos empiezan a abrirse, pero al mismo tiempo empiezan a envolver la que tenemos aquí. Y acá empiezan a abrirse para la piña nueva. Y acá se cierra y acá obviamente tenemos media piña. Entonces yo ya estoy acá en la B y ya puedo reiniciar, empezar a repetir este movimiento. Bueno, en esta hilera nos toca hacer un solo arquito aquí y acá comienza a abrirse. Y acá estamos obviamente con la mitad, como siempre, venimos con esta piñita. Vamos a hacer así, 2 cadenitas y dentro de este pequeño huequito que sería la mitad de la B, acá, vamos a tejer 2 varetas. Ahí, ¿ven? 2 cadenitas y 2 varetas. Tejo 2 cadenitas y salto al grupo para repetirlo. Este grupito que siempre lo hacemos cuando abre una piña y cuando cierra. Es el que acompaña, el que lo rodea. Ahí. 3 cadenitas porque tengo que formar mi último arquito de la piña. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro el último arquito. ¿Ven? Ahí tenemos el último arquito. Y ahora nuevamente 3. Y acá vamos a hacer este grupito. Ahí con las 2 varetas, las 2 cadenas, las 2 varetas. Ahí. 2 cadenas. Y acá en el medio hacemos nuevamente ese grupito. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Esto ya saben porque lo han visto en cada reinicio de las piñas enteras. Es cuando comienza a abrirse. A partir de este grupito hacia arriba, luego vienen las 7 varetas que abren lo que sería la nueva piña. 2, 3, ahí les muestro. 2, 3, 4, 5, hago el arquito y ya apoyo para mostrarles. Entonces, ¿ven cómo va? Va renaciendo nuevamente la piña. Todo esto que está acá es lo que tenemos aquí. Acá están esos 3 grupitos. Serían estos 3. Estos 3 que están aquí son estos 3 que están aquí. Y obviamente acá tenemos la mitad. La mitad de ese grupito. ¿Sí? Tenemos lo que sería este y este. La mitad. Ahí. Lo que sería la media piñita. ¿Sí? Así que bueno, yo me voy a quedar tejiendo. Y ya arrancamos con las 7 varetas, pero ¿qué les cuento? A partir de ahora, todas las piñas que tengamos, el largo que le querramos dar para nuestro saco, se van a reiniciar de la misma manera. Mire, van a empezar cuando cerremos la piña, como cerramos aquí, como se cierra aquí, igual todo este movimiento que hemos hecho a lo largo de todas estas hileras que nos dieron la formita de la media piña, cuando se reinicia de la misma manera que está aquí. Este sería el punto de partida para una media piña. Esta hilera, ¿ven? ¿Por qué? Se van a poder guiar porque acá queda el huequito mucho más grande y es donde se abren las 7 varetas. Este es el huequito que es mucho más grande porque acá comienza el puente, este puentecito que reinicia la piña. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Una vez que cerramos la piña como la cerramos aquí, se reinicia de la misma forma que hemos hecho con este puente. Es muy repetitivo, pero bueno, yo no les voy a seguir mostrando hasta el final porque es
otra vez volver una y otra vez con las mismas hileras. Entonces ustedes recuerden que a partir de este huequito, que es el más fácil de divisar, nosotros sabemos que se reinicia la media piña. Cuando la cerremos, como cerramos esta, que ustedes lo van a ir viendo en el video, cuando la cerramos, bueno, reiniciamos la nueva piña de esta manera, igual. Y esto obviamente ya lo hemos visto a lo largo de todo el trabajo, así que es mucho más simple cuando se presenta la piña entera. Entonces, bueno, hasta aquí. Ustedes recuerden, esta sería la parte de la base para la media piña y luego es hacer ir repitiendo. Acá vamos cerrando y al mismo tiempo aquí se va abriendo, siempre guiándonos con los mismos movimientos. Así que yo me voy a quedar tejiendo y ya les muestro luego cómo queda este trabajo más avanzado. Bueno, acá no se me asusten, pero acá yo ya terminé el largo que estaba buscando, hasta las piñas de borde que ahora se las voy a mostrar. Pero es como les comentaba, es ir repitiendo esos pasos que mostré en toda la primera parte de las piñas hasta el largo que uno desea. Yo les muestro esto y cuánto mide desde la sisa, o sea, desde abajo de mi brazo hasta, les voy a mostrar aquí hasta donde yo hice llegar las piñas que veníamos haciendo. La terminación no la estoy contando ahora en la medida, que la vamos a hacer ahora, pero el motivo es el mismo que veníamos haciendo. Bueno, yo decidí dejarlo de un largo de 55 centímetros, luego la piña esta que viene suelta. Esta es la terminación que yo elegí, pero cada uno, ahora cuando lo vamos a hacer, les indico que es ni más ni menos que lo que veníamos haciendo, solo que decidí separar la piña y hacerlas por individual para que me termine con esta forma como en pico. Como que la piña es la terminación total. Miren qué bonito se hace este ruedo. Es el mismo motivo que venimos tejiendo toda esta trama de piñas, solo que en este borde me quedo a terminar una por una y tiene un borde muy bonito y vistoso. Y con el color oscuro como a mí me gustaba, que bueno, todos estos tonos que son mis preferidos. Esto es lo que les quería mostrar. Qué largo yo lo dejé. Ahora voy a mostrarles lo voy a dar vuelta. Es bastante amplio, que es lo que me gusta. Me encantó cómo quedó. Lo voy a poner así, para que ustedes puedan ver así, de esta forma. Ahí vamos. Acá todavía estos recortes de hilos no los he cortado, no los escondí. Y acá tenemos, miren. Esta es la trama que veníamos haciendo. Se repite toda la trama, una tras otra, a medida que vamos terminando la piña. Eso ya lo vimos. Y acá, como terminación, yo cuando me encuentro, miren, con esta parte de la piña, o sea, el nacimiento, las 7 varetas, la división de esas varetas y las 2 primeras partes de estos arcos, hasta ahí. ¿Por qué? Porque acá es donde vienen las divisiones. Hasta este punto yo las dejo de tejer toda la trama que venimos haciendo. ¿Ven? Que sería este mismo punto. Bueno, acá se vuelve a repetir y otra vez nacería la piña. Acá, en estos 3 puntos. Entonces, ¿qué hice yo? Directamente terminé la trama, pero en vez de seguir todo el tejido a lo largo, separé piña por piña, que eso es lo que vamos a hacer. Es exactamente lo mismo, solo que ahora la vamos a tejer individualmente a cada una de ellas. Y es la terminación que va a tener mi saco. Ahora, si ustedes quieren terminar aquí y hacerle un borde de varetas o terminar así, simplemente con esa trama, con la piña a medias, también puede quedar, porque hace como una especie de encaje y queda muy muy bonito. Entonces, ¿qué dejé para terminar? Dejé para terminar una de las piñas, que sería esta, y la de orillo, que es media piña. Así se las explico porque esta la tenemos que hacer en los 2 extremos. Así que, bueno, nos vamos a poner a hacer esta de aquí. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar? Miren, si ustedes notan, acá en esta división
venía toda esta hilera de arcos, que en este caso serían 3. Acá vienen esta doble almendrita, que sería lo que enmarca la piña, y tendríamos que seguir supuestamente por aquí. Entonces, como yo voy a hacer individualmente, ya directamente voy a nacer en este lugar que corresponde hacer este punto. Acá voy a tomar una hebra, dejo una hebra larga para luego esconder y comienzo a hacer el punto como veníamos haciendo. Lo levanto 3 cadenitas, esto tenemos que repetirlo, ¿ven? Ahí hago una vareta, 2 cadenitas y otra vez 2 varetas. Y ahí. Es lo mismo que veníamos haciendo. Separo con 3 cadenitas hasta llegar al centro de la piña, ahí, y aquí continúa el arco que corresponde al centro de la piña. Entonces sujeto con un punto bajo, 4 cadenitas, esto sigue igual, 4 cadenitas, ahí va otra, y una más falta, 4 cadenitas, y ya tengo los 3 arquitos que corresponden a esta instancia de la piña. Separo con 3 cadenitas como veníamos haciendo y acá vuelvo a repetir estas 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Acá es donde viene la parte donde la vamos a hacer individualmente. Entonces yo tengo que volver porque estoy terminando. Cada piña que hago es el final de este ruedo, de este borde de abajo. Entonces me voy a correr con un punto deslizado sujetando la primera vareta hasta llegar al centro del arquito, ahí, y renace 3 cadenitas, una vareta, 2 cadenitas. Esto se hace muy rápido, y vamos terminando piña por piña. Ahí 2 varetas, otra vez el arco de 3 cadenas y aquí nos corresponden 2 arcos de 4 cadenas. 4, tengo uno ahí, ahí en el segundo, las 3 cadenitas de separación y otra vez, vieron que es muy simple y la verdad que como detalle queda precioso. Es un saconcito largo, porque a mí me gustó hacerlo largo. Miren, acá lo giro y comienzo. Otra vez, me corro en punto deslizado y me ubico dentro del arquito este. Ustedes le van a dar el largo que a ustedes les guste. Es muy amplio, por eso es para mucha diferencia de talles, porque al ser tan amplio, va para muchos talles. Y repito, así hasta terminar con las 3 cadenitas. Siempre se nos iba achicando esta piña, si recuerdan, como venimos tejiendo, ahí está. Me queda el último arco, otra vez, repito este movimiento. Entonces, como les decía, ustedes le van a dar el largo necesario. Y también, si quieren cambiar y darle otro motivo para terminación, lo pueden hacer. Acá vuelvo a girar. Otra vez me ubico en el centro. Esto lo veníamos haciendo en toda la trama del saco. Lo que pasa que aquí, como la estamos haciendo individualmente, da la sensación que es diferente, pero es exactamente lo mismo que hemos venido trabajando a lo largo de todo el faldón. 2, 3 cadenitas, sujeto este arco, 3 cadenitas y vuelvo a repetir este punto. 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas.
Y acá voy a hacer la última parte para cerrarlo. Ven que ahí, hasta ahí la piña está abierta. ¿Ven? Tenemos que cerrar. Y miren cómo las vamos a cerrar. Ven, acá estamos en este punto, las 3 cadenitas. Y acá hacemos uno de estos puntos de este lado y uno de este lado. Vamos a hacer así. Entonces termina con 2 de estas motitas. Vuelvo al centro con punto deslizado. Levanto las 3 cadenitas. Hago la segunda vareta. Salto directamente al otro hueco. Acá no hago 2, hago solo una. Salto al otro arco, al otro huequito de este lado. Y vuelvo a hacer las 2 varetas. Ahí. Tiro un poquito de la colita. Pero ¿qué voy a hacer yo? Miren lo que hago. No lo dejo así como muy abierto. Entonces entro a la primer vareta. Sujeto esta colita. Y lo traigo. Lo paso por aquí. Y recién acá le hago una cadenita. Entonces queda como más cerradito. Por lo menos esa es la terminación que a mí me gustó. Corto la hebra medianamente larga para luego poder enhebrar y esconder bien. Y miren cómo termina la piña. Miren qué bonita terminación. Súper original. Y acompaña a todo lo que es la trama de este faldón. Miren qué bonito. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con media piña. Entonces lo que quería mostrarles es cómo se hace esta media piña. Y siempre respetando este orillo. Así que voy a comenzar aquí con la hebra. Bueno, acá nos queda este último huequito, ¿ven? Que también sería la continuación, pero nosotros vamos a hacer media piña sueltita. Y repetimos. Esto que hicimos acá lo hacemos de este lado. Entonces, levanto las 3 cadenitas y hago la vareta. Ahí. Las 2 cadenitas y hago el otro grupito de 2 varetas. Ahí. 3 cadenitas y vamos al centro de la piña. Sujeto aquí con un punto bajo. Tejo las 4 cadenitas que pertenecen al arco de la piña y sujeto aquí, en este arco. Ahora levanto con 3 cadenitas y repito este punto almendra doble. Como lo veníamos haciendo, son 3 varetas, no las cierro, ahí, las cierro todas juntas, 3 cadenas y otra almendrita, 1, 2, 3, cierro y giro, ahí. Ahora, una vez que giro, recuerdan que con un punto deslizado teníamos que ir hasta el centro del arco y repetimos estas 2 almendras porque es el orillo y lo vamos a hacer llegar hasta el final. Acá hago una, 3 cadenitas y hago la otra. Una, 2, 3 y sujeto aquí. Miren, este arquito que queda ahí, ahí voy a sujetar. Vuelvo a hacer un arco de 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y lo sujeto en este. Recuerden que esto es media piña. 1, 2 y 3 y hago las 2 varetas aquí adentro. 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Lleva su tiempo, pero les puedo asegurar que es un trabajo preciosísimo para disfrutarlo. Es muy, muy delicado, muy bonito. Volvemos al centro otra vez. 2, 3 para hacer la primera vareta, la segunda vareta, las 2 cadenitas y otra vez las 2 varetas. Ahí, ¿ven? Ahora hacemos las 3 cadenitas. Sujetamos desde aquí este arquito
y vuelvo a hacer 3 cadenitas. Otra vez el punto almendra doble. 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenitas y otra almendrita. Y ya se termina, 3, giro, vuelvo al centro y repito. Bueno, miren qué vamos a hacer acá. Acá tengo este punto, estas 2 almendritas. Bueno, acá vamos a hacer otra vez este punto de varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Ustedes me van a decir, pero Sandra, tenés una almendra y del otro lado, no importa, porque miren, es tan similar. ¿Y cómo lo vamos a terminar? Lo vamos a terminar igual que la piña. Vamos al centro con un punto corrido. Lo vamos a terminar igual que esta piña, con 2 puntitos solos en el centro. Entonces levanto 3 cadenitas y una vareta. Salto al lado y hago las 2 varetas. Y recuerden cómo hice, estiré la colita, me vine a la primera y me la traigo. Hago un nudito como para cortar y tiro. Luego esto hay que anudarlo muy bien y esconderlo. Bueno, estas eran las últimas 2 que nos quedaban. Es hacer exactamente lo mismo en todo el largo. Y acá la mitad. Y en el otro lado la otra mitad. Entonces, acá obtenemos unos 60 centímetros aproximadamente desde la sisa, el largo que a mí me gustó y que elegí. Quería que sea bien largo, porque es bien amplio y quería hacerlo bien largo. Estas mismas piñas las vamos a repetir en el puño. Y las mangas, yo solo se las voy a mostrar porque es algo muy simple. Yo ya me adelanté y hice un punto red, que es vareta, cadena, y que ya se los muestro. Pero miren qué bonito que queda este efecto. Sin que tenga los hilitos colgando, pero miren qué bonito que queda este detalle de piñas sueltas. Bueno, miren acá, no se me asusten, porque me fui con la manga. Acá hemos hecho todo este punto de red, hasta la sisa, recuerdan, hasta aquí es la sisa. Bueno, este mismo punto lo vamos a repetir en la manga, pero quiero mostrarles cómo lo hice. Acá, esto que está aquí, estas alfileres, me indica, que ya se los voy a ir mostrando y contando cada cuánto, todas las disminuciones que hice, que fue tejer 2 varetas juntas sin la cadena del medio, nada más que eso. Porque yo quería que no me quede tan ancha, sino ir achicando un poco el ancho de la manga. Otra cosa que hice es no tejerlo en circular. ¿Por qué? Lo quería hacer más práctico, porque si no hay que tener muy en cuenta que cuando tejemos en circular, muchas veces el tejido queda o para un lado o para el otro. Y la verdad, personalmente a mí no me gusta cómo queda eso. Entonces yo prefiero, sí, le di toda una vuelta, miren. Empecé en un extremo, empecé aquí, abajo bien en el medio de la sisa, bien en el medio. Y miren, fui separando desde el medio solamente estas 4 varetas, siempre separadas con una cadenita. 4 varetas, hasta llegar aquí, a este arco primero. Luego es ir tejiendo en el mismo espacio que hemos dejado anteriormente, cuando hicimos el canesú. ¿Ven? Cada vareta ubicada en el mismo lugar que teníamos el canesú. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos? Estas 4 o 5 varetitas de este lado, y de este lado repetimos lo mismo hasta encontrarnos con las varetas del canesú. Por eso les digo que adelanté, porque esto es muy fácil. Lo único que tenemos que agregar son estas varetitas, son 5, miren, en total, contando la que está aquí en el arco. ¿Ven? Ahí, porque yo dividí bien de abajo de la sisa, en el medio. A partir de ahí, comenzamos a hacer ida y vuelta, repetir el mismo punto red. ¿Ven?
que es el punto red de varetas, porque también está el punto red de cadenas. Bueno, y otra cosa que les voy a comentar, lo voy a poner de este lado, son las disminuciones. Miren, si ustedes quieren anotar, y si no, cada una, porque como esto tenemos que ir verificando con nuestros brazos, nuestra medida y el gusto, porque si ustedes lo quieren hacer ancho, lo pueden hacer, pero no va a ser tan ancho porque nosotros sacamos nuestra propia medida desde el Canesú, todo lo que le dimos para la sisa. Pero por ejemplo, miren, yo hice muy poquitas disminuciones. Hice una, dos, hice un buen tramo que pertenecería más o menos a la altura del codo y el antebrazo. Y acá tengo 5 disminuciones más. En total 7 disminuciones, una de cada lado, obviamente. O sea que nada, miren, muy, muy poquito. En cada disminución es simplemente, miren, acá tengo una. Desde este último cuadradito, acá simplemente tejí estas 2 varetas juntas sin la cadena de por medio. Esa es la disminución. Simple, simple, simple. Ustedes la van a ir haciendo a la distancia que ustedes crean que va a ir perfecto para el brazo de cada uno. Y si no, van calculando. Si tienen un molde, si tienen una remera, todo sirve para ir haciendo la misma disminución que a ustedes les vaya cómodo y les guste. Bueno, miren, acá tenemos lo que sería parte del canesú y este es el largo de mi manga. ¿Quieren hacerlo manga 3/4? Viene fantástico para esta estación de calor o otoñal también podría ser. Les voy a contar el largo que yo les di, aproximado, unos 39 centímetros aproximadamente, 38 centímetros, por ahí. Ese es el largo porque hasta aquí llegaba mi canesú y empezaba la sisa, ¿no es cierto? Este es el largo más las piñas que las vamos a hacer acá. Pero, ¿qué les voy a mostrar? Porque la piña va después. Yo les voy a mostrar cómo empecé la base de esa mitad de piña que la voy a traer para que la puedan ver. Esta base. Esta es la base que vamos a hacer para comenzar este borde. Bueno, yo voy a tomar parte de este verde, de este que tengo acá, de este dibujo, esta última parte de la piña, pero parte, no lo voy a tomar todo. Pero eso es lo que les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Más o menos desde aquí voy a hacer esto en el mismo color como está combinado acá en el borde de abajo y luego la piña individual que ya la vimos. Pero esto es lo que les quiero mostrar cómo lo hice. ¿Ven? Desde aquí, estos arquitos, de aquí hasta aquí más o menos, donde empieza luego la piña. Pero quiero mostrarles esto que sería lo más difícil por ahí si no están acostumbrados a tejer este tipo de dibujos, de este tipo de gráficos. Esto la verdad que lo adelanté porque es muy simple, son idas y vueltas y me pareció que no valía la pena perder mucho tiempo mostrando esta parte de aquí de la manga. Entonces voy a tomar mi lanita, en realidad es cashmere de verano, y les voy a mostrar cómo iniciamos. Bueno, acá tengo la misma combinación que tenemos abajo. Y acá voy a comenzar, yo dije los alfileres de las disminuciones. Voy a sacar una para que no me moleste. Luego saco el resto. Acá voy a comenzar bien sobre esta vareta. Voy a tejer una vareta. Ahora voy a bajar con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y voy a saltar a este huequito, no, a este de aquí al lado. Miren, ahí tejo un punto bajo. Yo estoy haciendo una parte de la piña, pero esto es como avanzado, entonces no es la piña completa, es como para que nos dé la terminación de la piña del borde. Entonces, ahora voy a tejer 4 cadenitas, 4 cadenitas, salto al huequito de al lado, tejo otras 4 cadenitas, salto al huequito de al lado,
ahí. Esta es vareta y 3 cadenas, recuerden. Y acá tengo 4 y 4. Ahora voy a hacer 3 cadenitas y voy a hacer la división para mi futura piña. Ahora se van a acordar cuando hagamos esto. Voy a saltar 2 cuadraditos, miren, 2, y en este tejo esa división. 1, 2 varetas, 2 cadenas. En el mismo lugar, 2 varetas, 2 cadenas, voy a estirar un poquito, ahí, y otra vez 2 varetas, ahí. Y ahora van a recordar qué parte de la piña venía con esta división, ¿bien? Ahora vamos a repetir este movimiento, solo que acá hice la terminación de media piña, porque estoy en el orillo. Y ahora voy a hacer el espacio para una terminación de piña entera. Ahora lo van a notar. 1, 2, 3. Vuelvo a saltar 2 huequitos y sujeto aquí con un punto bajo. Y tejo 1, 2, 3, 4. Voy al lado. 1, 2, 3, 4. Voy al lado. Acá sería la mitad como estoy haciendo aquí. 1, 2, 3, 4, voy al lado y hago una más. 1, 2, 3, 4. O sea que aquí estoy haciendo parte de una piña, pero ya entera. ¿Ven? Veníamos con las 4 cadenitas. Levanto 3 cadenitas y vuelvo a hacer esta división. ¿Ven? Esto que me va a permitir dividir para formar esas piñas. O sea que salto 2 espacios y otra vez 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Y me voy a detener para mostrarles. ¿Qué tengo que hacer ahora? Acá voy a hacer otra como esta, miren, con 4 arcos de cadena. Luego vuelvo a hacer una división y me quedaría hacer la mitad aquí en este orillo. Esto mismo que hicimos aquí, lo hacemos de este lado. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque ahora viene una que sería entera con 4 arquitos. Después viene otra división aquí y nos quedaría la mitad. Me quedo tejiendo y se los muestro. Miren cómo les tiene que quedar, ¿ven? Acá hice los 4 arquitos, la división y los 2 que corresponden a esta mitad. Ahora vamos a girar. La verdad que estos puños quedan espectaculares. Yo sé que es un trabajo que les va a encantar. Lleva su tiempito, pero sé que les va a encantar. Miren, levanto 3 cadenitas, que va a ser mi vareta de orillo. 3 cadenitas más. Y me voy a ir aquí, a este primer arco y sujeto con un punto bajo. Hago un arco de 4, 1, 2, 3, 4, sujeto aquí. Y hago otro arco de 4, 1, 2, 3, 4 y sujeto aquí. Ahí. Ahora, 1, 2, 3 y me voy a esta primera división. Y voy a continuar con este paso aquí. Entonces, tejo 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Ahora, tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y salto a este lado de la división y repito este movimiento. Esto lo hicimos en toda la trama del faldón. Pero bueno, como acá teníamos que comenzar a la mitad para poder terminar con la piña en el puño y que quede como el ruedo, entonces es como que empezamos en otro tiempo y es para hacer memoria nada más, pero esto ya lo hicimos. Y ahora es repetir, miren,
Esto es 3 cadenas, salto al arco este de aquí de 4 y tejo las 4 porque estoy en la piña, en la mitad. 4, voy a hacer un poquito más, pero luego es repetir exactamente lo mismo. Y ahora tengo 3. Ahí. Abajo teníamos 4, ahora tenemos 3. Luego vamos a tener 2, 1 y así sucesivamente, pero igual lo vamos a ir viendo. 2, 3. Y bueno, acá me quedo tejiendo lo mismo que hice en este paso, ¿sí? Así que me quedo tejiendo para no seguir mostrando exactamente lo mismo. Repito todo hasta llegar a este borde. Ahí está, ya lo giré, terminé con este punto y vamos a repetir. 1, 2, 3 porque es mi vareta. Vuelvo a hacer un arco de 3 cadenas y voy al primer arco, aquí. Y sujeto con un punto bajo, ahí. Vuelvo a repetir 2 cadenas de 4. 1, 2, 3, 4. Y otra vez. 1, 2, 3. 3, 4. Y otra vez. Ahora un arco de 3, como está aquí. 1, 2 y 3. Y vuelvo a hacer las 2 varetas. Esto a medida que crece se van a ir dando cuenta un poquito más. Ahí, ¿ven? Cómo se va formando ya esta parte. Bueno, ahora vamos a hacer 2 cadenitas y acá viene esa B que va a sostener las 7 varetas en la hilera que sigue. Ya lo van a recordar, miren, 2 cadenitas, una vareta, 3 cadenitas, una vareta. ¿Ven? Ahí se forma esta especie de B y acá arriba luego vienen las 7 varetas en la próxima hilera. 2 cadenitas y repito. 2 cadenas y 2 varetas. Ahí está. Esto es lo que tenemos que formar en los próximos. Aquí y aquí. Y acá obviamente se repite siempre lo mismo. Acá nos tocarían 2 arcos. 3 cadenitas, sujeto. Hago el primer arco de 4 porque estoy dentro de la piña. Y hago el segundo de 4. Ahí. Y ya va achicando, ¿ven? Que se va haciendo en punta. Las 3 cadenitas y reinicio. Vuelvo a repetir este mismo movimiento que hice aquí, ¿sí? Me quedo tejiendo. El borde también, ¿eh? Repetimos exactamente igual del otro lado. Bueno, acá estoy del otro lado ya y vamos a empezar. Miren, 1, 2, 3, que es la vareta. 1, 2, 3. Y ahora voy a saltar no en este primer arco, sino en el que sigue. Ahí. Este es el movimiento que vamos a hacer. Voy a hacer un solo arco de 4 cadenas, 2, 3, 4, y lo sujeto al lado. Y ahora 1, 2, 3, voy a saltar a las varetas y repito el mismo movimiento. Así, ¿ven? Ahora tejo 2 cadenitas y aquí es la parte donde vienen las 7 varetas. Entonces, hasta aquí yo voy a hacer con este color y luego ya comienzan el final de la piña. Y yo voy a cambiar el color, lo voy a hacer igual que hice en el ruedo. Bueno, acá tengo, voy a contar 3 y 4, 7 y repito este movimiento. Ahí. Las 2 varetas, las 2 cadenas, las 2 varetas. ¿Ven? Ahí está.
Viene en esta forma que obviamente la van a recordar porque la hicimos a todo lo largo del faldón. Acá lo que les quería explicar específicamente por qué tenemos que hacer la mitad. Y acá va a reiniciar con verde, el más oscuro en mi caso, ¿no? Porque es la combinación de colores. Con las piñas, como le hicimos, las cerramos individualmente. Entonces continúo 3 cadenitas, salto aquí a esta terminación de la piña, hago las 4 cadenas, ¿ven? Este sería el último arco de esta parte. Y comienza de nuevo este movimiento. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá, miren, todavía no corté, pero hasta aquí yo voy a dejar con este color. Y luego comienzo a cerrar la piña individualmente. O sea que voy a tener 1, 2, 3 piñitas, ¿sí? Que es lo que me va a formar el puño, que cuando lo vean terminado, no, mueren de amor. Les digo que mueren de amor porque yo estoy súper entusiasmada con este saco. Acá hago simplemente una cadenita, dejo una hebra, como les vengo diciendo, un poco larga porque hay que enhebrar y hacer varios nudos más. Si es cashmilón de verano o alguna hebrita que sea como sedosa, hay que anudar muy bien porque este es como que se patina, entonces hay que darle unas cuantas vueltas. Voy a buscar mi otro verde para la terminación. Bueno, acá voy a tomar el color que a mí me gustó para la terminación, que quedó divino, divino. Voy a ir a este extremo, ahí, al extremo de la vareta, y voy a levantar una vareta con 3 cadenitas. Ahí. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y sujeto aquí, en este arco. A ver, no, en ese no, me equivoqué. En este de aquí. Ahí, sujeto. Vuelvo a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahí. Y continúo este paso. Hago las 2 varetas. Las 2 cadenas. Ahí 1, 2 y otra vez repito. Porque se va cerrando. Acá se va abriendo para la piña y acá se va cerrando. Ahora voy a tejer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y sobre cada una de estas varetas tejo una vareta. Y entre vareta y vareta separo con una cadenita. También lo van a recordar este paso. Ahí. ¿Ven? Vareta, cadena y tejo sobre la vareta de abajo. Luego vienen los arcos de esta piña. Ahí. Pero primero tenemos que preparar esta parte del tejido. Y luego las vamos a separar. Otra vez 3 cadenas. Y acá se va cerrando esta parte. 2 varetas. Lo tejo y ya se los muestro. Y acá vamos a hacer lo que hicimos acá en el inicio. Ese arquito de 3 cadenas. Porque termina esta piñita. 1, 2, 3. Ahí. 1, 2, 3. ¿Ven? Estamos completando el trabajo, solo que cambie de color. Si ustedes quieren hacer todo este trabajo en un solo color, lo pueden hacer tranquilamente. A mí, porque ustedes, los que más o menos conocen ya cómo voy tejiendo, saben que yo combino colores porque me divierte muchísimo, me gustan mucho los trabajos así con mucho color. Pero tranquilamente lo pueden hacer de un solo tono, en un natural, en un negro. Esto quedaría espectacular, o algún color específico que a cada uno le guste, ¿no?
pero es un trabajo para lucirlo como sea, les digo, porque tiene lo suyo. La verdad que queda muy bonito. Las piñas siempre fueron muy delicadas y quedan siempre bien. Y nos deja a todos, a los que amamos el crochet, con la boca abierta siempre. Bueno, acá, hasta acá me detengo y les muestro. Pero si ven, es repetir. Es repetir. Acá vamos cerrando y acá se empieza a abrir. Pero cuando empiece a abrir todavía no. Me faltarían unas hileritas más y ya después empezamos a hacer la piña individualmente. Pero todavía faltan unas hileritas. Me quedo tejiendo esta última y ya les muestro. Bueno, acá ya terminé, di la vueltita y vamos a hacer así. Acá voy a hacer una vareta. 1, 2, 3. Y voy a hacer un arco de 3 cadenas. 1, 2, 3. Voy a saltar aquí y voy a tejer 2 varetas. 1 y 2. Recuerden que esto es porque estamos en el orillo. Ahí. Ahora voy a tejer 3 cadenitas y saltamos dentro de este primer, está la vareta, cadena, vareta, bueno, aquí, y vamos a comenzar a hacer los arquitos de 4 cadenas, ahí. 1, 2, 3, 4, vamos al lado. Acá ya nace la próxima piña. Recuerdan que estos arcos eran de 4 cadenas, los que pertenecen a la piña. Ahí tenemos 4 y nos quedaría uno más. Tengo 4 y ahora voy a saltar 1, 2, 3. Voy a tejer aquí 2 varetas. Un arco de 3 cadenas y 2 varetas aquí. Otra vez 3 cadenas, salto dentro de este primer huequito y comienzo otra vez los arcos de la piña. ¿Ven? Este es el movimiento que vamos a hacer hasta el final. Repetimos exactamente lo mismo, el de orillo y el del medio y este. Así hasta terminar. Es muy poquito. Bueno, ahora vamos a hacer así. Levanto 3 cadenitas y acá voy a tejer varetas. Ahí, tejemos las 2 varetas, 2 cadenas y 2 varetas. Ahí y ahí. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas porque comienza a cerrar la piña. Ahí ven. Y salto directamente aquí. Ahí. Hacemos los arcos que corresponden sobre la piña con 4 cadenas. Ahí. Aquí. Y uno más. Esto totalmente en blanco también quedaría un sueño divino, divino. Bueno, ahora vamos a saltar con 3 cadenas y vamos a saltar al centro a hacer las divisiones. ¿Qué divisiones vamos a hacer? Miren, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, 2 cadenas y ya se los muestro. Y 2 varetas. Esta es la división que vamos a hacer. Miren. Esta división que sería igual a esta que hicimos aquí abajo. ¿Eh? Entonces, yo me voy a quedar haciendo el resto, que es repetir lo mismo. Hacemos los arquitos de 4, hacemos otra división acá, hacemos los arquitos de 4 y acá viene media división, como hice aquí, porque estamos en el orillo. Entonces,
hago esto y luego ya les indico porque arranca la piña individualmente. Me quedo tejiendo. Miren, acá ya terminé, di vuelta a mi tejido y ahora comienza la piña como la hicimos en el ruedo. Vamos a tomar hebra y tejemos puntos deslizados hasta llegar al centro de este arquito. Ahí. Y tejemos 1, 2, 3. Esto como hicimos en el ruedo igual, solo que voy a comenzar esta para mostrarles y recordar los pasos, pero esto ya lo vimos. Si no, ustedes vuelven y ven de nuevo cómo hicimos estas piñitas en el ruedo del saco. Las 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas, el puente de 3 cadenas y el centro de la piña. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí va. Y uno más. Y otra vez estamos de este lado. Recuerden, hasta acá voy a tejer las 2 varetas, las 2 cadenas y 2 varetas y doy vuelta al tejido porque acá comienza a separarse una piña de la otra. ¿Ven? Ahí. Y obviamente repetimos lo mismo. Recuerden, paso con un punto deslizado, aquí, otro y comienzo. Bien, me voy a detener y les muestro porque esto se los mostré en el ruedo. Bueno, lo mismo, vamos a hacer exactamente lo mismo y dividimos estas piñitas que son muy poquitas, son 3, así que para el puño es más que suficiente, queda muy lindo. Yo voy a ir, volver, volver. Cuando terminamos en un punto, cortamos la hebra y comenzamos de aquí a aquí y de vuelta y luego la última de aquí del borde hasta aquí y de vuelta, ¿sí? Así que me quedo tejiendo y ya se los muestro. Acá terminé, miren, le quedan 3 piñitas, ¿ven? ¿Qué nos queda por hacer? Coser. Cosemos esta parte de la manga. Ustedes pueden elegir o un hilo neutro o van eligiendo de cada color el mismo color que han tejido, si es que lo hacen de muchos colores, ¿no? En cada guarda le van eligiendo el color que han tejido y hacen los puntitos. Una costura como la que ustedes se sientan cómodos coser. Miren, yo les voy a mostrar aquí la otra manga. Yo cosí con uno de estos bien claritos, lo cosí todo, igual no se nota, miren, hay 3 colores y yo lo cosí con este tono. El único que cambié fue en este más oscurito, pero ven, viene la costura y ya nos queda bien derechito. Esto no se tuerce muchas veces como vamos cuando tejemos en circular, si no hacemos una especie de... Hay unos truquitos para que no se nos gire el tejido en circular y la verdad que no queda muy lindo. Entonces yo prefiero hacerlo así. Y de vuelta, y en este caso que era tan simple que son varetas y cadenas, no valía la pena tampoco. Así que ida y vuelta queda perfecto. Lo cosemos y queda muy bien. Miren cómo lo voy a coser. Aquí en el final. Las piñas las dejo sueltas. Entonces yo simplemente voy a coser esta parte pequeña que nos quedaría ahí. Yo coso así en zigzag, voy de un lado, una puntadita, vuelvo para este lado, otra puntadita y así, hilera por hilera, voy respetando, ¿ven? Y acá sí cambié el color porque como este es mucho más oscuro, entonces tomé un pedacito del mismo color para coser solo esta pequeña parte. Pero miren, hasta acá. Esta parte de las piñas quedan sueltas, que es la gracia, ¿no? Que hemos hecho las piñas sueltas, entonces lo lindo es que queden así. Acá me voy a ir hacia adentro y voy a llevar esta hebra para aquí y voy a hacer nuditos. Les dije que hagan varios nuditos y tejen con este tipo de hilo porque es como medio sedoso y tiende a desatarse. Entonces
hacemos varios nuditos y lo vamos llevando por dentro del tejido. Nos aseguramos de que esto no se escape. Ahí, esto es todo. Lo mismo voy a hacer con la otra manguita. Y miren cómo les va a quedar, sueltito. Queda suelto y la verdad que queda precioso. Le da un efecto, tiene una caída muy linda. Ven que queda abierto. Yo no lo cerré del todo. Hasta ahí. Lo dejé abierto y me encantó cómo quedó. Ustedes si lo quieren cerrar un poquito más, hasta ahí donde nacen las 3 piñas, lo pueden hacer. A mí me gustó dejarlo ahí abierto todo directamente la parte verde. Pero eso es a gusto de cada uno. Y ahí estamos, miren, ¿qué nos queda por hacer? Si ustedes quieren y prefieren hacerle todo un bordecito aquí alrededor, más allá de que ya lo trabajamos con estos puntitos almendras y queda muy vistoso, queda muy bonito. Pero si ustedes quieren hacer algún borde de cadena o quieren hacer algún borde en punto bajo, rodeando todos estos puntitos, lo pueden hacer, no hay ningún problema, eso quedaría fantástico. Y otra de las cosas que les quiero mostrar es que, ay, qué lindo que queda, qué lindo. Ahora voy a coser esta manguita y esconder todas esas hebras. Por acá yo tengo, miren, me tejí un cordoncito que se lo voy a pasar porque no le voy a poner botones, no va a llevar botones. Miren que es súper, súper amplio. Hasta acá tiene la medida de cada uno, ¿no? Porque ustedes con sus cálculos van a sacar su medida. Pero de aquí para abajo queda súper amplio por las piñas. Miren qué hice. Yo me hice un cordón que los invito a que entren a nuestros miércoles de técnicas. Y ahí enseñé a hacer un par de cordones muy bonitos. Este es el cordón cuadradito, que se puede hacer en 2 colores también. Yo solo usé el color oscuro por las terminaciones de mi saco. Y se lo voy a pasar por aquí, miren, donde inicia la piña, que es justo por debajo de la sisa. Podría ser ahí o podría ser acá. Ahora cuando me lo pruebo, paso mi cordón. Yo le quería poner un cordoncito, le dejé unas hebras bien largas porque quiero ponerle cuentitas a modo de decorar. Ya después el cordón no va a salir, porque si le pongo piedritas de bijú, luego ya no va a salir. Bueno, yo lo voy a pasar por aquí, por alguno de estos puntitos calados, y me va a quedar como para atar un moñito o un nudito y nada más, porque no le voy a poner ni botones ni nada. Pero eso es a gusto. Lo quieren dejar suelto sin nada de nada. La verdad que queda precioso porque como es tan ancho, es tan amplio y es tan liviano al mismo tiempo, porque ha quedado bien, bien calado. La verdad que un trabajo precioso. Disfruté muchísimo, muchísimo, y lo voy a disfrutar muchísimo, porque este saco es para mí. Así que lo voy a disfrutar muchísimo con los colores preferidos, que los verdes a mí me encantan. Así que bueno, espero que les haya gustado. Sé que es un trabajo un poquito largo, pero bien vale la pena. Es un saco que les puedo asegurar que van a levantar muchas, muchas miradas porque queda divino, divino. Con muchos colores, con un solo color, con 2 colores, con algún hilo matizado. Como a ustedes más les guste, pero disfruten del tejido, disfruten de hacer sus propias prendas a medida, que eso es algo exclusivo, es algo que lo podemos hacer para nosotros maravilloso. Sabemos que en otro lado no vamos a encontrar, en una tienda no vamos a encontrar. Lo hacemos con nuestras propias manos. Bueno, espero que les guste. Nos estamos viendo en algún otro tutorial haciendo cosas bellas y disfrutando del crochet. Los espero como siempre. Muchísimas, muchísimas gracias. Un beso enorme. Bye.